Hola chicos, mi nombre es Natalia Ribarrí, estudiante del Instituto Universitario Politécnico de Santiago Mariño, extensión Maracaibo, y el día de hoy voy a explicar un método llamado Newton-Raphson de la materia de optimización de sistemas y funciones dictada por el ingeniero Juan Bielma. Ok, en este caso tenemos el ejemplo número 2, que es con varias variables, valga la redundancia. Pero, ¿de qué trata este método? Básicamente este método es una técnica numérica que consiste en hallar la solución para sistemas de ecuaciones no lineales a partir de aproximaciones sucesivas. Pero más o menos, ¿cómo se realiza esto? Pues tenemos que seleccionar un vector inicial, en este caso x sub 0, como el método de ascenso acelerado. Los vectores pueden ser desde x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n, y se determinan interactivamente mediante esta fórmula que podemos observar acá. Ahora, el método Newton-Raphson converge al máximo local si h sub f es negativa, definida, sobre alguna vecindad. La vecindad es este símbolo que podemos observar. Alrededor del máximo si x sub 0 queda dentro de esta vecindad. Entonces, el ejercicio que tenemos es buscar el punto óptimo de la maximización de z, que la maximización de z nos dice que es igual a x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Ok, y nos dice que la vecindad es igual a 0.05. Entonces, x sub 0 tiene este valor, y pues para realizar el primer paso tenemos que calcular que z sub x sub 0 tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues primero vamos a calcular x sub 0. Que x sub 0 sabemos que es 1 menos 2 y 3. Entonces, este va a ser x1, x2 y x3. Lo vamos a acomodar o sea, en forma vertical. x1, x2 y x3. Entonces, acá tenemos que el máximo de z, es decir, x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado, va a ser de la siguiente forma. Z sub x de 0 igual, sustituimos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces tenemos que z sub x sub 1 es igual a 14. Una vez resuelto esto, tenemos este resultado. Ahora bien, en el segundo paso tenemos que calcular granadiente. ¿Qué es granadiente? Gradiente. Es este símbolo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular gradiente? Con esta fórmula que podemos observar acá, que es la derivada de z sobre la derivada de x1, la derivada de z sobre la derivada de x2 y la derivada de z sobre la derivada de x3. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es cada uno? Acá nosotros podemos observar que cuáles son los resultados. 2x sub 1, 2x sub 2, 2x sub 3. Ok. Ahora bien, la gradiente, utilizando la fórmula que vimos anteriormente, quedaría de esta forma. Lo organizamos. Ahora, luego de que ya lo tenemos de esta forma, 2x sub 1, 2x sub 2 y 2x sub 3, lo vamos a acomodar, ya que vamos a buscar organizarlos verticalmente. Entonces nosotros tenemos acá organizados 2x sub 1, 2x sub 2, y este es el resultado. Ahora, pero nosotros, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Porque nosotros debemos determinar mediante, o sea, tenemos que buscar todos estos resultados para obtener el resultado final. Entonces, ahora, íbamos por el segundo paso. Okay. Ahora, nosotros tenemos acá el resultado 2x sub 1, 2x sub 2 y 2x sub 3.
Entonces, ¿quién es x sub 1? 1. ¿Quién es x sub 2? Menos 2. Y x sub 3, 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. Y 2 por 3, 6. Ok. Ahora tenemos el resultado, que sería 2 menos 4 y 6. El tercer paso que debemos realizar es calcular la matriz hessiana. La matriz hessiana se identifica por este símbolo, que es H sub F. Entonces, la fórmula es H sub F a la menos 1. Entonces, esto nos dice que debemos de utilizar esto que tenemos acá, lo cual es la derivada al cuadrado por z sobre la derivada de xy, la derivada de xj y la derivada de x sub k. Y esto va a ser igual a una matriz de 3 por 3, la cual va a tener 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Ok, 3 filas y 3 columnas. Ok. Entonces, acá podemos observar A sub, o sea, fila 1, columna 1, A, fila 1, columna 2, A, fila 1, columna 3, y así sucesivamente formamos nuestra matriz de 3 por 3. Entonces, a partir de la función objetivo, que es x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, vamos a calcular cada punto. Entonces, el punto A, fila 1, columna 1, nos dice que se calcula de la siguiente forma. Entonces, vamos a calcular la primera derivada de la derivada sobre x sub 1. Entonces, pues, vamos a utilizar todo lo que tenemos acá. Tenemos esto, tenemos x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado. Este se va con este. Y lo que nos va a quedar es 2x sub 1. Entonces, el resultado de la primera derivada es 2x sub 1. Ahora vamos a hacer un cálculo de la segunda derivada. Entonces, realizamos los respectivos cálculos y nos queda que la segunda derivada tiene un valor de 2. Entonces, aquí tenemos el resultado de la primera derivada y el resultado de la segunda derivada, como podemos observar acá. Entonces podemos comprobar que el valor de A, fila 1, columna 1 es 2. Y así sucesivamente vamos a ir calculando cada uno de los puntos que se encuentran en la matriz. Entonces tenemos que calcular el punto A fila 1, columna 2. Lo vamos a calcular de la siguiente forma, con esta fórmula que tenemos acá. Y realizamos el cálculo de la primera derivada. Entonces, vamos a cancelar estas dos y lo que nos va a quedar es 2x sub 2, que es el resultado de la primera derivada. Ahora, si calculamos la segunda derivada, nos va a quedar el resultado que es 0. Entonces, pues, llegamos a la conclusión, por los resultados, que A, fila 1, columna 2, es igual a 0. Y así vamos a ir calculando cada uno de los puntos que hay en la matriz. Entonces, calculamos el punto A, fila 1, columna 3, con esta fórmula que vemos acá, que es la derivada al cuadrado por z sobre la derivada de x sub 1 de la derivada de x sub 3. Entonces, realizamos el cálculo de la primera derivada, lo que nos da un total de 2 sub x, 2x sub 3, perdón, disculpen. Entonces, el resultado de la primera derivada es 2 sub x 3. 2x, 2 por x sub 3. Ok, el cálculo de la segunda, ay, se me voy. El cálculo de la segunda derivada nos da un total de 0. Es decir, que A, fila 1, columna 3, es igual a 0. Entonces, pues, así vamos a ir calculando hasta obtener todos los resultados que podemos observar. Acá tenemos, me lo solté, A
fila 2, columna 1, se cancelan estas dos y nos queda que es igual a 2 por x sub 1. Luego se vuelve a calcular la segunda derivada y nos da que es valor 0. Entonces, a fila 2, columna 1 es igual a 0. Pasamos ahora a fila 2, columna 2. Entonces, cancelamos estas y nos da un total de 2 por x sub 2. Entonces, pues, realizamos el cálculo de la segunda derivada y nos da un valor de 2. Entonces, pues, aquí nos dice que a fila 2, columna 2, es igual a 2. Al calcular el punto a fila 2, columna 3, tenemos la siguiente fórmula. Realizamos el cálculo de la primera derivada, cancelamos estas dos y nos da como resultado 2 por x sub 3. Ok. Al realizar el cálculo de la segunda derivada, obtenemos este resultado, es decir, 0. Esto quiere decir que a fila 2, columna 3 es igual a 0. Ahora volvemos a calcular nuevamente y ahora vamos a calcular a fila 3, columna 1. Tenemos esta fórmula, realizamos el cálculo de la primera derivada, lo que nos da como resultado 2 por x sub 1. Ok, este es el resultado de la primera derivada. Luego tenemos el cálculo de la segunda derivada, que nos da como resultado 0. Y tenemos como resultado que a fila 3, columna 1 es igual a 0. Calculamos ahora a fila 3, columna 2, con esta ecuación que vemos acá, con esta fórmula, y realizamos el cálculo de la primera derivada. Nos da como resultado 2 por x sub 2, y al realizar el cálculo de la segunda derivada nos da un resultado de 0. Entonces, pues, a fila 3, columna 2 nos da un resultado de 0. Luego se vuelve y se calcula el punto a fila 3, columna 3. Entonces, al realizar el cálculo de la primera derivada nos da 2x sub 3. Y el cálculo de la segunda derivada nos da un valor de 2. Entonces, a fila 3, columna 3, tiene un valor de 2. Ahora, ¿qué se hace? Ahora debemos formar la matriz hessiana. Ok, pero ¿cómo se hace la matriz hessiana? La matriz hessiana se hace de la siguiente forma. Tenemos que seguir esto que vemos en la pantalla. Entonces nos va a quedar, según los resultados que nos dio anteriormente, de la siguiente manera. 2002, perdón, 200, 022, 200, 020, 002. Que nos va a quedar una matriz 3x3 como la teníamos anteriormente. Y, o sea, ya la resolví. Entonces, ya decodificamos la matriz, por así llamarlo, y ahora tenemos que resolverla. Entonces vamos a utilizar el método simplex para resolver esta matriz hessiana. Entonces, pues acá podemos observar, acá podemos observar que la primera fila la vamos a multiplicar por un medio. Entonces, toda la primera fila se multiplica por un medio, ¿ok? Y nos va a quedar de la siguiente forma. Luego, la segunda fila la vamos a multiplicar por un medio, un medio, tal, y nos queda de la siguiente forma. Y la tercera fila la vamos a multiplicar por un medio también. Entonces, vamos a obtener que todas las verticales, perdón, las diagonales nos van a quedar de un medio, con valor de un medio. Entonces, este es el resultado de la matriz hessiana. Y ahora el quinto paso es realizar las iteraciones. Aplicamos la condición con k igual a 0. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Sustituimos los valores, que quién es k,
Recordemos que K es igual a 0. Entonces, donde tengamos K, le vamos a colocar 0. Ahí. Entonces, en esta parte, pues, tenemos K acá, tenemos aquí, aquí y aquí en esta parte. Entonces, bueno, sustituimos todo eso por 0. Y pues acá, como podemos observar, los valores que teníamos anteriormente, los vamos a utilizar con la matriz que nos quedó de la matriz hessiana. Entonces, realizamos los respectivos cálculos para obtener el valor de x1. Y x1 nos va a quedar como resultado 0, 0, 0. Calculamos ahora la tolerancia, reemplazando los valores en la función objetivo. Entonces, recordemos que la función objetivo era 1, menos 2 y 3. Entonces, ahora lo vamos a reemplazar por los valores de x1. Entonces, pues nos va a quedar de la siguiente forma. Que la maximización de z, que es x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, nos va a quedar de la siguiente forma. Z de x sub 1 va a ser igual, tenemos que sustituir por 0, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, z sub x sub 1 nos va a quedar igual a 0. Ahora, vamos a comprobar que z sub x1 menos z sub x0 sea menor a la tolerancia. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Tenemos que realizar una resta. Es decir, z sub x1 menos z sub x0 es igual a 0. Menos 14. Entonces, nos da como resultado menos 14. Si la diferencia es menor a la tolerancia, el ejercicio termina. De lo contrario, continuamos con la siguiente iteración, por lo que tenemos que continuar. Entonces, calculamos nuevamente la gradiente para el x sub 1 o el x1. Entonces, nuevamente vamos a calcular acá. Acá tenemos x sub 1, x1, x2, x3. Okay. Entonces tenemos 2 por x1, por x2, por x3. Entonces, todos valen 0, lo sustituimos y nos da 0, 0, 0. ¿Okay? Y nos da como resultado este que podemos observar acá. Ahora aplicamos la condición con k igual a 1. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora la k la vamos a sustituir por 1. Entonces empezamos a sustituir, sustituimos acá, acá también. Y luego de esto, pues realizamos los respectivos cálculos, como podemos observar acá. Y nos queda que x sub 2 es igual a 0, 0, 0. Ahora calculamos la tolerancia, reemplazando los valores de la función objetivo. Entonces, bueno, reemplazamos los valores y nos queda que z de x sub 2 es igual a 0. Comprobamos que z de x sub 2 menos z de x sub 1 sea menor a la tolerancia. Y pues nos da que cada uno es 0. Entonces 0 menos 0 tiene un valor de 0, nos da este resultado. Y como respuesta final tenemos que z de x sub 2 es igual a 0. Y x sub 2 es igual a 0, 0, 0. Y bueno, chicos, este fue el ejercicio, la explicación del método de Newton-Raphson. Y pues espero que les haya gustado la explicación y que tengan un lindo día. Gracias por toda su atención. Chao.